Buena gente, soy Iñaki Varés para Inconsciente en Pantuflas y en el video de hoy vamos a explicar el texto de Freud, Duelo y Melancolía. Para explicar mejor los términos de este video, vamos a comenzar con un texto anterior a este. Es decir, vamos a comenzar con Introducción al Narcisismo, de 1914, para explicar puntualmente dos términos: la libido yoica y la libido objetal. Freud va a decir que, en tanto el aparato psíquico es un aparato, justamente como podría ser, haciendo una analogía, un electrodoméstico, tiene que usar energía, carga y descarga de energía. ¿Y cómo va a ser esa energía psíquica para Freud? Primero va a decir que es energía sexual. Y segundo le va a poner el nombre de libido. Por eso cuando hablamos de libido yoica y de libido objetal, estamos hablando de energía sexual, puesta en el yo o en el objeto. El yo es bastante fácil de entender, o sea, el yo es el sí mismo de la persona, mientras que el objeto, o sea, la libido objetal, la libido puesta en un objeto exterior, va a referirse a justamente eso, en lo relacional de nosotros, las cosas con las que nos relacionamos, que puede ser desde un objeto real, concreto, hasta un objeto abstracto, como cuestiones de ideales, cuestiones de movimientos, de luchas, hasta puntualmente personas, que son las cuestiones más cotidianas con las que nos encontramos en la libido objetal. Bien, otra cosa para poder entender bien el texto de Duelo y Melancolía es comprender a la libido como no una fuente infinita, por lo tanto podría haber infinita libido yoica e infinita libido objetal, sino que a mí me gusta utilizar la analogía de los dos vasos. Supongamos que tenemos un vaso vendría a ser la libido yoica, ¿sí? Porque siempre se parte de la base de la libido yoica, siempre partimos desde el narcisismo. Es decir, cuando la libido yoica está completa, está toda puesta en el yo, la libido, estamos hablando de la fase narcisista. Que para poder relacionarlos y vincularnos con el mundo, vamos a tener un vaso vacío, que es el de la libido objetal o el objeto en sí mismo, y vamos a pasar parte de ese agua o libido, a los objetos del exterior. Por lo tanto, vamos a tener menos libido puesta en el yo, pero vamos a poder relacionarlos con el mundo, vamos a poder ser funcionales y vamos a tener también libido objetal. Ahora, ¿qué pasa? Lo importante es que esto esté nivelado. O sea, no vamos a tener toda la libido acá o toda la libido acá. ¿Qué dice Freud que pasa en el enamoramiento? Bueno, en el enamoramiento sucede esto, básicamente. El yo está desprovisto de libido prácticamente y hay una sobreestimación del objeto amado. Ahora, ¿por qué hicimos toda esta explicación? Porque Freud va a hablar de que Duelo y Melancolía va a explicar la pérdida del objeto amado. Habiendo hecho esa introducción, podemos pasar ahora sí finalmente al texto Duelo y Melancolía de 1917, el cual, como dijimos recién, Freud lo utiliza para explicar cómo se inscribe la pérdida de objeto. Es decir, qué pasa en el aparato psíquico cuando perdemos un objeto libidinalmente investido. Comenzando, podemos definir al duelo como una reacción, es muy importante esa palabra, que el duelo es una reacción frente a la pérdida real o afectiva de un objeto real o abstracto. Ahora, definiendo estas partes de real o afectivo, real o abstracto, vamos a decir esto. Primero, reacción ante una pérdida. Ahora, vamos con lo coloquial, vamos con lo base, con lo cotidiano. Todos en algún momento hemos tenido un sufrimiento por una situación amorosa. O sea, ahora, ¿necesariamente tuvo que haber muerto esa persona para que nosotros suframos por amor? No. O sea, pudo haber sucedido, pero no necesariamente. Por eso hablamos de una pérdida real, en caso de muerte, o una pérdida afectiva en caso en el que perdamos el amor de ese objeto que nosotros tenemos investido libidinalmente. Por eso cuando, por ejemplo, hay una ruptura amorosa, la pareja se separa, es muy probable que se realice un proceso de duelo, aunque no necesariamente hablemos de la muerte de una persona. Por lo tanto, momentos de duelo hay muchísimos, muchísimos. Y además, ¿por qué? Porque agregamos esta segunda parte, en la que el objeto perdido no necesariamente tiene que ser una persona. O sea, por eso hablamos de que puede ser un objeto real o abstracto. Real es en el caso de una persona, sea esta pérdida real afectiva. Pero abstracto implica que también podría ser un trabajo que tengamos, un ideal, una cuestión abstracta, un movimiento, una lucha. Freud también lo habla como cuestiones de patria. O sea que estamos hablando también en una época de guerra y cambio total de geografías y de naciones en la época en la que escribe Freud.
Entonces, repetimos la definición. Es una reacción frente a la pérdida real o afectiva de un objeto real o abstracto, que, bueno, obviamente va a estar investido libidinalmente. Freud continúa el texto hablando de que en el duelo se desarrolla un proceso normal, es decir, es un afecto normal y que no es patológico. Por lo tanto, no es necesario ir a análisis cuando estamos transitando un duelo. O sea, Freud justamente va a decir que no es patológico el duelo. Veremos qué pasa después con la melancolía. Y que en el duelo se lleva a cabo un trabajo del duelo. ¿Sí? Es un proceso, un trabajo. ¿Qué implica este trabajo? Bien, va a ser un trabajo identificatorio, parcialmente, y desexualizante. ¿Por qué? ¿Qué se va a pasar? ¿Qué va a pasar en este trabajo del duelo? Recordamos la analogía de los vasos. Bien, nosotros teníamos el objeto libidinal completamente investido, justamente con la energía sexual, con la libido. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del duelo? En poder hacer esto, ¿sí? En poder volver a pasar de vuelta todas las ligazones libidinales del objeto amado perdido a el yo. ¿Para qué? Para que el yo pueda volver a estar cargado de libido, pueda volver a estar cargado de esta energía sexual, pueda pasar por una fase narcisista de vuelta y pueda volver a empezar a pasar de vuelta la libido y establecer estas ligazones libidinales con otros objetos. Entonces, vamos de vuelta y más lento. El proceso del duelo va a ser desexualizante porque justamente por esto. Porque el objeto amado, o sea, sexualizado, que está investido con energía sexual, o sea, libido, va a desexualizarse. Va a realizarse esto, siguiendo la analogía de los vasos. Se puede también pensar como retirar los lazos, o sea, algo que se le ha tirado a una persona, poder volver a retirarlo. Para hacerlo de una forma gráfica. Se retiran estas ligazones libidinales, por lo tanto es desexualizante. Ahora, la parte más interesante. ¿Por qué es identificatorio parcialmente? Porque en este proceso de volver a pasar la libido al yo, de volver a desligar esta investidura libidinal y que regresa al yo, partes de ese objeto vuelven con esa ligazón que vuelve hacia el yo. Y en ese momento se va a realizar una identificación parcial con el objeto perdido. ¿En dónde se realiza la identificación? En el yo. Freud va a tratar en varios momentos al yo como un conjunto de identificaciones. Es decir, estamos hechos en base a un montón de objetos con los que nos relacionamos y objetos que hemos perdido a su vez. Entonces, tenemos que es un proceso, porque es un trabajo de duelo, identificatorio parcialmente, porque nuestro yo está constituido en base a identificaciones varias y además de estas identificaciones de objetos que hemos perdido, y es desexualizante porque desexualiza este objeto para devolver esta libido al yo. Ahora, ¿por qué vuelve al yo? Como habíamos dicho en Introducción al Narcisismo, Freud dice justamente que la base de toda ligazón libidinal es el narcisismo. Por lo tanto, ante cualquier dificultad que haya en la libido objetal, esta siempre vuelve al yo. Pero tiene que volver momentáneamente, ¿sí? O sea, es un momento en el que el yo se vuelve a rearmar y ahí podrá volver a relacionarse con objetos en el exterior. Ahora, mientras está haciendo este trabajo de volver todas las ligazones libidinales al yo, va a ser un momento muy duro para la persona, va a ser triste y no va a tener interés en otra cosa que no sea su propio sufrimiento y su propia tristeza. Pero es normal esto, está bien porque se está rearmando, su yo está volviendo esa libido al yo, y tiene que en algún momento poder volver a amar. Eso sería el duelo. Un breve comentario antes de pasar a la melancolía. Si bien justamente Freud dice que el duelo es un afecto normal y que no es necesario hacer análisis o ir a análisis, existe una especie de duelo más patológico en el cual hay un extrañamiento de la realidad y hay una retención del objeto amado por medio de una psicosis alucinatoria, en la cual también sucede que el sujeto crea ver por la calle a la persona que perdió, piensa constantemente en que lo está viendo, en que lo está sintiendo, en que lo está llamando, esa clase de cuestiones. Está todavía dentro del campo de las neurosis, en el duelo, un afecto normal, sano, pero
sí es un terreno un poco más patológico. Ahora sí, pasamos a la melancolía. Para comenzar, Freud es bastante tajante en esto. Dice que la melancolía, que también puede ser entendida en la actualidad como depresión, pero Freud siempre la menciona como melancolía, no se encuentra dentro del campo de las neurosis. Por lo tanto, podemos estar hablando de que la melancolía se encontraría dentro del campo de la psicosis. Y una de las primeras características que da es que, si bien en el duelo la pérdida de ese objeto es consciente, en la melancolía la pérdida de ese objeto es inconsciente. ¿Qué quiere decir que sea inconsciente? A dos sujetos se le puede morir el padre, ¿sí? A los dos les falleció el padre. Pero mientras que en uno se desarrolla un duelo normal y sabe conscientemente que murió su padre, ahí está la pérdida consciente, en el otro se desarrolla una pérdida inconsciente. Ahora, ¿qué quiere decir que sea una pérdida inconsciente? ¿Que no sabe que se murió el padre o que no sabe qué pasó con el padre? No. Pérdida inconsciente implica que si bien se sabe cuál fue dentro de todo el objeto que se perdió, en este caso el padre, no se sabe cuál es el verdadero objeto que se pierde. Por eso se habla de pérdida de objeto inconsciente. ¿Qué quiere decir que no se sabe realmente qué objeto se pierde? En este caso puede ser, por ejemplo, que lo que haya perdido él en realidad haya sido su lugar de hijo. Ese es el aspecto inconsciente de la melancolía. Que mientras que un duelo puede darse porque nos dejó nuestra pareja, se murió nuestro padre, lo que sea, en la melancolía hay un paso más, hay un paso inconsciente y que siempre va a ser una pérdida narcisista. Porque esta cuestión es, ¿qué soy yo en relación con ese otro? Puede suceder que en un caso horrible como que fallezca un hijo, el padre entra en un proceso melancólico porque él pierde su propio lugar de padre y no tanto por la pérdida de su hijo como un objeto exterior y como una pérdida externa. Va a pasar por una pérdida narcisista. Ahora, habíamos hablado de cómo era el proceso de la identificación en el duelo, sí que era parcial. Ahora, en la melancolía, ese proceso de identificación es total. ¿Qué quiere decir que sea total? Que en esta cuestión de que volvía la libido al yo, o volvía, como se lo quiera graficar, la libido al yo, y que parcialmente en el duelo había una identificación con partes de ese objeto, con rasgos de ese objeto, para dentro del yo restituirlo parcialmente, ¿sí? Porque nosotros estamos llenos de identificaciones parciales con todos los objetos con los que nos hemos relacionado, en la melancolía esa identificación es total. ¿Y por qué hago así? Porque básicamente se vuelve a erigir el objeto perdido dentro del yo, ¿sí? Ahí se habla de que la sombra del objeto recae sobre el yo. O sea, es la sombra del objeto perdido recae sobre el yo, en tanto se vuelve a crear ese objeto perdido dentro del yo mismo. Ahora, la melancolía está caracterizada por un profundo sentimiento de tristeza, por autodenigración, por autorreproches, y que para la persona no dice, yo empecé a pensar esto a partir de que perdía tal persona o lo que sea, sí que sería la pérdida consciente, sino que esa persona piensa que siempre fue así, que nunca no fue de las formas de las cuales se está autodenigrando y autorreprochando. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos hablando de que la identificación total hace que el objeto se cree en el yo, y justamente esa crítica, ese autorreproche y esa autodenigración es hacia el yo mismo, lo que podemos deducir con esto y lo que plantea Freud es que esos autorreproches y esas autodenigraciones son en realidad heterorreproches y heterodenigraciones al objeto que se ha perdido. Entonces el melancólico está todo el tiempo insultándose y denigrándose a sí mismo. No se está denigrando a su yo real, sino que está denigrando al yo del objeto que perdió. Es decir, está denigrando en realidad al objeto que perdió, que está ahora en su yo. Ahora, ¿por qué se realiza toda esta crítica tan fuerte, tan sagaz y tan sádica hacia el yo en la melancolía? Bien, hay conceptos que no sé si conocen hasta ahora, pero bueno, los voy a explicar resumidamente aquí, aunque estos tendrán sus propios videos, que son, el ideal del yo, la conciencia moral y el superyo. Como estamos todavía en la primera tópica de Freud, aunque está muy cercano a la segunda tópica de 1920, Freud no habla todavía de superyo, pero lo vamos a utilizar en este video para ser más explicativos con este concepto. Freud habla que hay un yo ideal cuando el sujeto recién nace. Esto lo voy a explicar muy brevemente aquí porque va a ser propio de otro video. A medida que el sujeto nace y es un bebé, por ejemplo, va a estar completamente cargado
por las premisas de sus padres, las fantasías de sus padres. Van a decir que es el bebé más inteligente del universo, que va a ser el mejor futbolista, el mejor abogado, el mejor lo que sea. ¿Por qué pasa? Es un bebé, es un bodoque así de carne que no puede hacer nada, no puede dar cuenta de esa demanda, no puede decir sí, soy re inteligente o no, no lo soy. ¿Qué pasa? A medida que el niño se va creciendo, se van viendo sus capacidades pero también sus limitaciones. Por lo tanto, va a bajar ese ideal del yo, porque efectivamente no es un sujeto ideal porque el ideal no existe. Entonces, ¿qué se va a crear en ese momento? El ideal del yo. ¿Qué quiere decir ideal del yo? Recordemos la diferencia. Yo ideal, cuando somos niños somos perfectísimos, su majestad el bebé. Ideal del yo. Bien, esto desaparece. ¿Qué se crea acá? El yo. Que es el mismo elemento del cual estuvimos hablando todo este tiempo. ¿Qué implica el ideal del yo y por qué lo hago con esta distancia? El ideal del yo es a lo que nosotros apuntamos. ¿Sí? Son nuestras propias fantasías, nuestros propios objetivos, metas, y que básicamente siempre van a estar por delante de nosotros. Nunca vamos a... Bueno, ahora vamos a ver en qué caso sí se junta el ideal del yo y el yo. Nunca vamos a lograr alcanzarlo, y está bien que sea así. Ahora, ¿qué pasa en la melancolía? El yo y el yo ideal está a la máxima distancia posible. Entonces, nosotros habíamos mencionado conciencia moral. Bien. En la segunda tópica hablaríamos de super yo en vez de conciencia moral, pero aquí Freud lo trabaja como conciencia moral, así que vamos a respetar el texto. La conciencia moral va a hacer que, justamente al ver la distancia entre el yo y el yo ideal, y el ideal del yo, va a hacer una crítica total contra el yo, justamente por estar completamente alejado de su propio ideal. Sos un inútil, no servís para nada, o sea, toda esa cuestión por estar alejado del ideal del yo. Y como en la melancolía, justamente esto está a su máxima distancia, la crítica sobre el yo va a ser la más feroz y fuerte posible. Pero recordamos, en realidad ese yo tiene adentro a el objeto perdido, en tanto hay una identificación total. Por lo tanto, esa crítica en realidad no le corresponde al yo, sino que es una crítica hacia ese objeto. Ahora, esto también lo vamos a decir brevemente porque es un tema que puede corresponder a otras áreas. Se habla mucho del trastorno maníaco-depresivo, el trastorno bipolar. Bien, ¿qué puede suceder con esta cuestión en la que esté en el máximo rango posible el yo y el yo ideal? Que en tanto están al máximo rango posible, puede hacerse una vuelta hacia lo contrario y de repente esto está así. ¿Sí? El ideal del yo está dentro del yo, de repente. Y en ese estado se está en un estado de manía. Es decir, este sujeto que de repente es su ideal del yo, que es lo que había dicho yo antes que vamos a mencionar, este sujeto que está dentro de repente el yo, tiene adentro a su ideal del yo, va a pensar que es lo máximo del universo, va a ser sumamente extravagante, va a ser fabuloso, va a hacer lo que sea, va a tener un delirio directamente. Y un gran profesor de nuestra facultad dijo que ese sujeto a veces se lo confunde con que está sumamente feliz, pero no está feliz, está eufórico, ¿sí? Está en un estado de euforia, es decir, de locura. No está bueno estar en ese estado de crisis que a veces duran días o semanas, ¿sí? Entonces, en la melancolía puede suceder esta cuestión de que pase de una máxima distancia a un estado de manía donde se superpone el yo y el ideal del yo, y después vuelva a estar a este estado de manía. Por eso son estas cuestiones cíclicas, estas cuestiones repetitivas de crisis de manía y de depresión, ¿sí? Que va haciendo esto, básicamente. Para terminar, podemos hacer uso de una frase de Freud que nos va a permitir concluir el texto. Él va a decir que en el duelo el mundo se ha vuelto pobre y vacío. En la melancolía eso le ocurre al yo mismo. ¿Por qué? De vuelta. Porque en el yo está completamente entero, vuelto a erigir ese objeto perdido en tanto se identificó totalmente con él. Y de esto nos sirve la frase casi final del texto. Freud va a decir que la melancolía realiza el mismo proceso que el duelo, es decir, permitirle al sujeto renunciar al objeto perdido para así poder volver a poner la libido en el yo y poder volver a amar, poder volver a colorear ese mundo que se ha vuelto pobre y vacío. ¿Qué pasa? En la melancolía, recordemos recién, el objeto está dentro del yo. Por lo tanto, si se busca renunciar al objeto, lo que se va a renunciar enteramente es al yo mismo del sujeto. Por lo tanto, Freud dirá ahí que en la melancolía el fin último de todo ese trabajo es llevar al sujeto a la propia muerte, al propio suicidio. Y por eso, en casos de depresión, de melancolía, podemos ver el acceso suicida, cuando el sujeto tiene ese acceso a la acción, justamente ese pasaje a la acción. Freud no introduce estos términos todavía y estos van a tener también su propio video,
pero podemos hacer una relación total aquí de la pulsión de muerte, ¿sí? Que se hace uso del sadismo propio de la melancolía, del super yo, super sádico de la melancolía, que Freud aquí menciona como conciencia moral, para justamente llevar eso, al sujeto, a la propia muerte, al propio suicidio. Así que bueno, eso sería, en esta nota bastante triste, el texto de Duelo y Melancolía. Esperemos que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, pueden hacerla en las cajas de comentarios o por un mensaje privado. Es un texto bastante complejo, sumamente enriquecedor, que espero poder haber explicado de la mejor manera. Pero bueno, estamos abiertos a cualquier duda que tengan. Así que bueno, les agradecemos que nos hayan mirado y los esperamos en la próxima. Muchas gracias.